Antes de comenzar, un saludo ingeniero y compañeros. A través de este video les vamos a dar a conocer la estructura del espacio vectorial. ¿Qué es el espacio vectorial? Un espacio vectorial es un conjunto no vacío V de objetos llamados vectores, en el que se han definido dos operaciones, la suma y el producto por un escalar, sujetas a los 10 axiomas que se dan a continuación. El primer axioma: si X elemento de V y Y elemento de V, entonces la suma de X más Y va a seguir perteneciendo al elemento de V. A esto se le conoce como cerradura bajo la suma. El segundo axioma nos dice esto: para los vectores X, Y y Z en el espacio vectorial, la suma de X más Y más Z tiene que ser igual a X más Y más Z. Esto se le conoce como ley asociativa de la suma de vectores. Axioma número 3. Existe un vector 0 que pertenece al espacio vectorial, tal que para X elementos que pertenecen al espacio vectorial es igual que X más 0 es igual a 0 más X, dándonos igual que X. A esto se le conoce como vector 0 o también como neutro. El cuarto axioma: si tenemos un vector X que pertenece al espacio vectorial, existe un vector menos X que también pertenece al espacio vectorial, tal que la suma nos dé igual a 0. A esto se le conoce como inverso aditivo de X. Quinto axioma: si X y Y están en el espacio vectorial, entonces la suma de X más Y debe darnos igual a la suma de Y más X. A esto se le conoce como ley conmutativa de la suma de vectores. Ya vimos los 5 axiomas que van a la suma, ahora vamos a ver los 5 axiomas que van a la multiplicación. El sexto axioma: si tenemos un vector X que pertenece al espacio vectorial y alfa es un escalar, entonces alfa por X también va a pertenecer al espacio vectorial. A esto se le conoce como cerradura bajo la multiplicación por un escalar. Axioma número 7. Si tenemos dos vectores que están en el espacio vectorial y alfa es un escalar, entonces la multiplicación de alfa por la suma de X más Y nos va a dar igual a alfa por X más alfa por Y. A esto se le conoce como primera ley distributiva. Axioma número 8. Si tenemos un vector X que pertenece al espacio vectorial y alfa y beta son escalares, entonces la suma de alfa más beta multiplicado por X nos va a dar igual a alfa por X más beta por X. Esto se le conoce como segunda ley distributiva. Axioma número 9. Si tenemos un vector X que pertenece al espacio vectorial y alfa y beta son escalares, entonces la multiplicación de alfa por beta por X nos da igual que primero tenemos que multiplicar los escalares y luego por el vector. A esto se le conoce como ley asociativa de la multiplicación por escalares. Axioma número 10. Para cada vector X que pertenece al espacio vectorial, si lo multiplicamos por un escalar, nos va a salir otro vector. A esto se le conoce como neutro multiplicativo. Ejemplos de espacio vectorial. A la hora de dibujar un espacio vectorial, graficamos primero un conjunto de vectores. Por ejemplo, un conjunto de vectores R al cuadrado forma un espacio vectorial. A continuación procederé a darles una lista de ejemplos más explícitos, ejemplos reales de lo que puede llegar a ser un espacio vectorial propiamente dicho, para que se hagan una mejor idea y entiendan este tema que es bastante abstracto. Entonces, lo primero que tenemos aquí son vectores de R al cuadrado que forman una dimensión de espacio vectorial 2. Todo lo que está aquí son vectores con dos componentes, tales como en el ejemplo que visualizan en la pantalla, que son pares ordenados que están en X, Y. Por ejemplo, 2,3, 4,5, 9, menos 3. Luego otro ejemplo son los vectores de R cubo, que es una dimensión espacio vectorial 3. Aquí encontramos vectores de R cubo, por ejemplo 2,3,5, 4,5, menos 6. Otro ejemplo de espacio vectorial son las matrices de 2 por 2, que estas forman una dimensión espacio vectorial 4, siendo cada componente de la matriz un elemento
que compone el espacio vectorial, por eso una de 2 por 2 forman un espacio vectorial de 4. Y aquí en el ejemplo igual tienen dos matrices diferentes de 2 por 2. Luego otro ejemplo es el polinomio de primer grado. Cualquier polinomio de primer grado forma una dimensión espacio vectorial 2. En la pantalla pueden visualizar un ejemplo que yo puse, por ejemplo es x más 3. Y el último ejemplo que les puse aquí es un polinomio de segundo grado, el cual tiene una dimensión espacio vectorial 3 porque tenemos 3 componentes en dicho polinomio. La componente x elevado al cuadrado, la x y el 4, o menos 4 en este caso. A continuación les voy a indicar un ejemplo aplicando los 10 axiomas, que es lo que en realidad nos sirve para determinar si es o no es un espacio vectorial. Entonces el ejemplo dice: determine si V, que es el conjunto de los vectores que son pares ordenados x, y, son o no son un espacio vectorial. Antes de comenzar con el ejemplo, considero que es oportuno dejar en claro que r cuadrado significa que es del plano cartesiano, que está en 2 dimensiones. V es un conjunto de vectores, x y y son pares ordenados. Eso significa que están en r cuadrado. Entonces, ambas componentes deben pertenecer a los números reales. Un ejemplo aquí podemos ver, como está en el gráfico, las coordenadas 2,3 y 3,2. Está en el espacio vectorial porque sus dos componentes se encuentran dentro de lo establecido. Aquí, como podemos observar, las componentes en x pertenecen a los reales y las componentes en y también pertenecen a los reales. Como ya habíamos dicho previamente, el espacio vectorial es un conjunto. Entonces el conjunto de estos puntos es todo el espacio que forman el conjunto XY. Este conjunto se le conoce como R cuadrado. Cada uno de los vectores están dentro de este conjunto que conforma todo el plano cartesiano. Entonces ahora vamos a aplicar los 10 axiomas estudiados para conocer si estos vectores forman parte del espacio vectorial. Entonces el primer axioma se llama cerradura bajo la suma. Este te dice que x más y tiene que pertenecer a v, recordando que v es el conjunto del espacio vectorial. Y teniendo en cuenta que x, y, z es la nomenclatura que se le ha dado a los vectores para este ejemplo. Aplicando el axioma tenemos que el primer vector x más el segundo vector y nos dan el vector de componente 5,5. Esta coordenada pertenece al espacio vectorial definido, es decir, que se encuentra en el plano cartesiano, porque esta es una componente de r cuadrado, como habíamos dicho previamente. Acá dice que x más paréntesis y más z paréntesis es igual a paréntesis x más y cierro paréntesis más z, lo cual quiere decir que podemos asociar los diferentes vectores de cualquier manera y tendría que dar el mismo resultado. Como podemos ver en el ejemplo, aplicando las sumas, los dos miembros llegan a la misma respuesta, que es el vector 8,8. El tercer axioma, llamado vector 0, te dice que para cualquier vector x existe un vector 0 que se cumpla. Entonces, sumándole al vector x de componentes 2,3, 0, te da el vector 0 de dos componentes, que es el que pasa por el origen, que es 0,0. El cuarto axioma es del inverso aditivo, que dice que para cualquier vector x debe haber un vector menos x. Entonces, al realizar la operación, el vector x, 2 y 3, se le resta el mismo vector, menos 2, menos 3 tiene que dar el vector 0, 0. El quinto axioma, que es conmutativo de la suma de vectores, dice que tiene que dar el mismo resultado sumar x más y, tiene que dar igual a sumar y más x. Aquí, como podemos ver el ejemplo, sumamos los vectores 2,3 y 3,2
y luego le sumamos primero el vector 3,2 y 2,3 y ambos dan de resultado el vector 5,5, cumpliéndose el quinto axioma. El sexto axioma, llamado cerradura bajo la multiplicación de un escalar, dice que un escalar multiplicado por el vector debe pertenecer a V, que es el conjunto del espacio vectorial. Aquí hemos cogido como ejemplo el vector delta, que equivale a 2, y el vector beta, que equivale a 1. Para confirmar que que pertenezca al espacio vectorial, aplicamos el axioma multiplicando el escalar 2 por el vector x de componentes 2,3, dando de resultado el vector 4,6. Este vector se encuentra en el espacio vectorial, por lo cual está correcto el axioma número 6. El axioma 7, llamado primera ley distributiva, nos dice que delta paréntesis x más y es igual a distribuir el delta a cada uno de los dos vectores que tenemos. Como vemos en el ejemplo, al final los dos miembros sacan el mismo resultado, que es el vector de componentes 10,10. El axioma 8 es la segunda ley distributiva. Aquí en cambio, hacia al revés, es el vector el que distribuye a cada uno de los escalares. Al final da el mismo resultado en ambos miembros, que es el vector de coordenadas 6,9. El noveno axioma, llamado ley asociativo de la multiplicación por dos escalares, nos dice que delta multiplicado por beta y vector x es equivalente a multiplicar delta por beta y luego por el vector x. Aquí en el ejemplo podemos ver que en el primer miembro multiplicamos el vector por el primer escalar y luego multiplicamos a su vez por el segundo escalar, mientras que en el otro miembro multiplicamos primero los dos escalares y luego a su vez por el vector, que nos da el mismo resultado en los dos miembros, que es el vector de componentes 4,6. Y el axioma número 10, llamado axioma neutro multiplicativo, dice que multiplicando un número por el vector tiene que darnos el mismo vector. En el caso de los números reales, el elemento neutro de la multiplicación siempre va a ser el número 1. Como este es un número, componentes de números reales, multiplicamos por 1 el vector 2,3 y nos da el mismo vector. Así podemos confirmar que los vectores dados cumplen los 10 axiomas correctamente, entonces sí están dentro del conjunto del espacio vectorial. Definición de subespacio vectorial. En álgebra lineal, un subespacio vectorial es el subconjunto de un espacio vectorial que satisface por sí mismo la definición de espacio vectorial con las mismas operaciones que V. Sea H un subconjunto no vacío de un espacio vectorial V y suponga que H es en sí un espacio vectorial bajo las operaciones de suma y multiplicación por un escalar definidas en V, entonces se dice que H es un subespacio de V. Existen múltiples ejemplos de subespacios. Sin embargo, en primer lugar se demostrará un sencillo resultado, que hace relativamente sencillo determinar si un subconjunto de V es en realidad un subespacio de V. Ahora les voy a hablar del teorema del subespacio. Un subconjunto no vacío de H de un espacio vectorial V es un subconjunto espacio de V si se cumplen las dos reglas de cerradura. La regla número 1 de la cerradura dice que si X pertenece a H y Y pertenece a H, entonces X más Y debe pertenecer a H. Y la segunda regla dice que si X pertenece a H, entonces delta X debe pertenecer a H, siendo delta cualquier escalar que se escoja. Podemos concluir que el subespacio es un subconjunto del conjunto V, que es el espacio vectorial propiamente dicho. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los resultados internos. Dice, para detallar el comportamiento internos de todos los subespacios vectoriales, de modo general es necesario exponer una serie de herramientas cronológicamente vinculadas entre ellas. Bueno, tenemos aquí un subtema que es combinación lineal, como pueden observar en el gráfico. Cada vector U es combinación lineal
de forma única. Aquí tenemos también algunos datos importantes. Dice, dado un espacio vectorial E, diremos que un vector U es una combinación lineal de los vectores de S es igual a V1, puede ser V2, Vn, si existen escalares A1, A2, An, Vn, tales que U es igual a 1, V1 más An, Vn. También tenemos preposiciones y las demostraciones respectivamente. Aparte de esto, también tenemos que tener en cuenta que cualquier vector se puede poner como combinación lineal de otros dos que tengan distinta dirección. Bueno, se nos dice, dado los vectores x que es igual a 1,2 y 3, menos 1, encontrar el vector combinación lineal de z2x más 3, y aquí solo vamos a reemplazar de la ecuación de z x, y, vamos a darle valores de esos puntos que ya nos dan, la cual sería en x 1,2, en y 3, menos 1, la cual nos queda como z 11,1. Luego también tenemos el subtema independencia lineal, que nos dice que, bueno, arriba solo es teoría. Abajo tenemos un concepto que nos dice que los vectores son linealmente independientes si tienen distinta dirección y sus componentes no son proporcionales. Tenemos también algunas teoremas, que nos dicen cualquier conjunto que contenga el vector 0 es linealmente dependiente. También debemos tener en cuenta que los vectores linealmente dependientes tienen distinta dirección y sus componentes no son proporcionales. Por ejemplo, que para que sea linealmente independiente nos tiene que salir 0. En este ejemplo nos sale RS, que es igual a 0. Bueno, también tenemos el subtema bases y dimensiones en un espacio vectorial. Nos dice que las bases revelan la estructura de los espacios vectoriales de una manera concisa. Y como podemos observar, tenemos esas fórmulas. También tenemos algunos ejemplos que nos dice el conjunto 1,00, 0,10, 1,11 genera R3 y que son vértices linealmente independientes, que son vectores, linealmente independientes. Por lo tanto, es una base R3. Bueno, también en esta base, debemos tener en cuenta que existen bases de ortogonal si los vectores de la base son perpendicularmente entre sí, y las bases de ortonormal si los vectores de la base son perpendicularmente entre sí y además tienen módulo. Y bueno, la dimensión de un espacio vectorial V es la cantidad de vectores que componen una base. Ahí están las fórmulas. Para no demorarnos mucho, vamos a los ejemplos. Ahí también hay un dibujo para que se puedan guiar. Entonces, tenemos algunos ejemplos de R2, que tienen 2 puntos y va a ser una dimensión R2. También al último tenemos una dimensión de 3 por 2, la cual tendría unos 6 puntos, como se muestra en esta imagen. Luego también existen dimensiones por la fórmula de Grassmann. Si U1 y U2 son subespacios de un espacio vectorial de dimensión finita, la cual cumple dimensión U1 más U2 es igual a dimensión U1 más dimensión U2. Bueno, también hay un subtema que nos dice intersección y suma de subespacios vectoriales, que nos dicen para la intersección sucesiva de espacios vectoriales se produce inductivamente de 2 en 2. Ahí, como podemos observar, ahí también es teoría.
Dice, dado un espacio vectorial V y dos subespacios conocidos del mismo, S1 y S2, el subespacio intersección de S1 con S2 es, ahí está esa ecuación. También podemos observar esa imagen que corresponde a la intersección, y abajo nos hablan sobre la suma de subespacios, que siempre es un subespacio y está formado por aquellos vectores que pueden descomponerse en la suma de vectores de otros subespacios dados. Ahí también tenemos esa ecuación. Hablar sobre el último tema que nos dice construcciones básicas. Nos dice, además de lo expuesto en los ejemplos anteriores, hay una serie de construcciones que nos proporcionan espacios vectoriales a partir de otros. Bueno, aquí tenemos un subtema que dice la suma directa de espacios vectoriales. Dice, una forma sencilla de entender el concepto de suma directa es pensar en el espacio geométrico ordinario tridimensional. Ahí tenemos también dado un vector V y dos subespacios conocidos del mismo S1 y S2. Diremos que S1 y S2 son independientemente, es decir, que el único vector que tienen en común es 0 y el otro es suplementario, que quiere decir que su subespacio suma corresponde con todo el espacio. También tenemos aquí en la suma directa que cuando dos subespacios son independientes y suplementarios, diremos que dichos subespacios están en su suma directa. Ahí tenemos también la ecuación de abajo y este gráfico para que puedan entender mejor sobre este tema. Gracias. Espacio vectorial con estructura adicional. Desde el punto de vista del álgebra lineal, los espacios vectoriales se comprenden completamente en la medida en que cualquier espacio vectorial se caracteriza, salvo los isomorfismos, por su dimensión. Sin embargo, los espacios vectoriales no ofrecen un marco para hacer frente a la cuestión fundamental para el análisis de si una sucesión de funciones tiene límite a otra función. Asimismo, el álgebra lineal no está adaptada para hacer frente a series infinitas, ya que la suma solo permite un número infinito de términos para sumar. Espacio vectorial normado. Un espacio vectorial se dice que es normado si en él se puede definir una norma vectorial. Se puede decir que las características del espacio normado son: en un espacio euclidio, la norma coincide precisamente con la longitud del vector. Todo espacio vectorial normado es un espacio métrico con la distancia inducida por la norma. El espacio euclidio es un tipo de espacio geométrico donde se satisface a los axiomas de Euclides de la geometría, la recta real, el plano euclidio y el espacio tridimensional de la geometría euclidiana. Un espacio normado es un espacio métrico donde la distancia viene dada por d x, y, esto es igual a la norma de x menos y. La norma euclidiana es la distancia en línea recta entre dos puntos A y B que delimitan dicho vector. Espacios vectoriales topológicos. Es una de las estructuras básicas investigadas en el análisis funcional. Como su nombre lo indica, es el espacio que mezcla una estructura topológica con el algebraica, concepto de un espacio vectorial. La topología en un espacio vectorial X que hace continuas es la suma. Un conjunto X por otro conjunto X va a dar X más Y, a lo que X, Y va a pertenecer al conjunto X. La topología trivial es vectorial, la discreta no, salvo la X que va a dar igual a 0. EVT significa espacio vectorial dotado de una topología vectorial. Espacios de Banach. Un espacio de Banach es un espacio vectorial normado y completo. Esto quiere decir que un espacio de Banach es un espacio vectorial B
sobre el cuerpo de los números reales o el de los complejos con una norma, tal que toda una sucesión de Cauchy en B tiene un límite en B. ¿Qué son las sucesiones de Cauchy? Las sucesiones de Cauchy son más que sucesiones en la cual existe un elemento de la sucesión, tal que, para los términos sucesivos, la distancia entre dos, cualquiera de ellos tiende a ser tan pequeñas como se quiera. Además, permiten determinar una sucesión convergente sin necesidad de intuir o saber de antemano el valor del límite. Espacios de Hilbert. El concepto de espacios de Hilbert es una generalización del concepto de espacio euclidio. Esta generalización permite que nociones y técnicas algebraicas y geométricas aplicables a espacios de dimensión 2 y 3 se extiendan a espacios de dimensión arbitraria, incluyendo a espacios de dimensión infinita. Se puede establecer que un espacio de Hilbert es completo con respecto a la topología inducida a partir del producto escalar. Adelante vemos esta ecuación y cada producto interior de la raíz x, donde está la raíz, o sea x, que está con flechitas, es un espacio vectorial H, que puede ser real o complejo, y da lugar a una norma. Morfismos entre espacios vectoriales. Son aplicaciones entre espacios vectoriales que mantienen la estructura de los espacios vectoriales, es decir, conservan las dos operaciones y las propiedades de estas de uno a otro de dichos espacios. Aplicaciones lineales. La definición. Sean V y W dos espacios vectoriales sobre un cuerpo K. Una función f de V a W se dice que es una aplicación lineal si se cumplen las dos siguientes propiedades. La primera, para todo par de vectores u, v pertenece a V, sería f de u más v sería igual a fu más fv. La segunda, para todo vector u que pertenece a v y todo escalar alfa que pertenece a K, sería f de alfa y u sería igual a alfa f de u. Las propiedades. Dada una aplicación f que es igual a v a w entre dos espacios vectoriales v y w, se tiene que f es lineal si y solo si f de alfa y u más beta de v, esto es igual a alfa fu más beta fv. Para todo par de vectores u, v que pertenece y todo a v y todo par de escalares alfa, beta que pertenece a K, así las dos propiedades de la definición pueden resumirse solo en una.